Muy buen día. No sé si conocen a esos 8 que están ahí. Vamos a hablar hoy del cuerpo de gobernante de la Watchtower y sus testigos. Lo que podemos decir del cuerpo de gobernante, que es un pequeño grupo de cristianos maduros que dirigen la Organización Mundial de los Testigos de Jehová. Su función son dos. Hay más, pero dos claves. Primero, supervisar la preparación de la información bíblica. Escuchen, supervisar la preparación de la información bíblica que aparece en las publicaciones y que se presentan en las reuniones y las escuelas de los testigos de Jehová. Y ahí pues ponen un texto bíblico. ¿Por qué hacen eso? Lucas 12:42. Y la segunda es dirigir la obra que realizan los testigos de Jehová por todo el mundo. Esto supone supervisar la predicación y el uso de los bienes donados. Ellos tienen unas funciones, cuerpo de gobernantes se llama. Lo que queremos demostrar a la luz de la Biblia, que ese título de cuerpo de gobernante no existe en la iglesia de Jesucristo. Eso es un invento de la Watchtower y sus testigos. Ellos dicen que ellos siguen el modelo que pusieron los apóstoles y ancianos en Jerusalén en el siglo I. Ellos toman las decisiones importantes y trabajaban en las congregaciones. Ellos dicen que hacen lo mismo. Me sorprende porque estoy leyendo un escrito de los testigos de la Watchtower. Los miembros del cuerpo de gobernantes no son los líderes. No son los líderes. Tan como dicen en mi pueblo, se cantan y se lloran. Primero dicen que el cuerpo gobernante es un grupo pequeño que dirigen la organización. Asimismo dicen, dirigen la organización mundial. La dirigen. Y ahora dicen que no son líderes. ¿En qué quedamos? O la dirigen o no la dirigen. Ellos siempre tienen un juego de palabras para hablar unas cosas y ocultar otras. El cuerpo de gobernantes dirige la organización y son los líderes de esa organización. También ellos siempre están buscando, investigando la Biblia en busca de dirección y reconocen que Jehová ha nombrado a Jesucristo cabeza de la congregación. Investigan la Biblia y buscan dirección. ¿Será eso verdad? ¿Será cierto que ellos toman la responsabilidad de tener unos estudios serios como hicieron la iglesia primitiva, que se reunían en oración, en estudio, y ahí Dios a través del Espíritu Santo levantaba a los hombres que quería trabajando? ¿Quiénes componen este cuerpo de gobernantes? Pues creo que en la actualidad son 8. Ahora, miren lo interesante de esto. Ellos tienen un comité, ellos dividieron comités y tienen un comité de redacción, que ellos preparan las publicaciones, Biblia, y están preparando, pero tienen un comité de enseñanzas. Ellos distribuyen la Atalaya y Despertar y un sinnúmero de libros.
¿Ustedes se han preguntado alguna vez quiénes escriben toda esa información que sale en la Atalaya y en Despertar? Pues ellos tienen un comité de enseñanza y ellos lo que hacen es que supervisan la preparación y la información bíblica que aparece en esas publicaciones. Ellos no la escriben. Y si escriben algo, es algo parcial. Hay unas personas que ellos le delegan los temas y esas personas son los que escriben. Por eso es que, aunque ellos dicen que ese es el alimento y que son el siervo fiel y prudente que da el alimento a tiempo, ellos no dan ningún alimento porque ellos no son los que preparan la información de esas revistas Atalaya y Despertar. Tienen un comité de enseñanza que tienen 5 personas que son los que preparan y distribuyen para escribir la Atalaya y el Despertar. Ese concepto de que ellos estudian para buscar la información y que se reúnen, no es cierto. Eso no es cierto. Ellos podrán seguir ocultando realidades, pero no hay nada oculto que no salga a la luz. Todas las cosas tarde o temprano se saben. Y aunque ellos son sumamente secretos en su privado, porque cuando este comité del cuerpo de gobernantes se reúnen en secreto. Y ellos hablan allá en secreto y discuten un sinnúmero de cosas que son triviales. Son triviales. Ahora, lo importante de todo esto es que ellos quieren comparar este cuerpo de gobernantes con la iglesia en su origen. Y en ningún momento en la Biblia aparece que hubiera un cuerpo de gobernantes. No aparece tal cosa como un cuerpo de gobernante. El concepto de gobernante es una persona que dirige, que manda o administra con autoridad. Y eso es lo que ellos hacen. Son los líderes de esta organización, donde ellos quieren hablarle a la gente y decirle que ellos son los que reciben mensajes de Dios y lo transmiten cuando los escriben otros. Los apóstoles, una de las características fue que cuando se fundó la iglesia, fueron elegidos directamente por Jesucristo. Jesús eligió 12 apóstoles y uno de los apóstoles lo traicionó, pero ya proféticamente estaba establecido que otro iba a ocupar el lugar de ese apóstol que lo iba a negar, y fue elegido otro para ese lugar, pero eran 12 apóstoles. Y más adelante, entonces, el mismo Jesús se le aparece a Pablo y le da la comisión de apóstol. Apóstoles enviados. Y aunque todos somos enviados a la prédica del Evangelio, estos 12 apóstoles eran los que iban a poner los fundamentos y iban a empezar a edificar la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Esos apóstoles, el llamado fue directamente de Jesús, los escogió. Y ese ministerio de apóstol pusieron los fundamentos de la fe cristiana y las enseñanzas de la fe cristiana. Por ejemplo, Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y la iglesia es como un edificio y cada cristiano como una piedra de ese edificio que es la iglesia. Y cada parte que se va incorporando se incorpora en Cristo. Así que la iglesia es una unidad en Cristo y donde está Cristo está la iglesia. Pablo
en Primera de Corintios, capítulo 3, 11, dice la Biblia que él, como un perito arquitecto, puso el fundamento y cada cual mire cómo sobreedifica. Y el fundamento que el que está puesto, Pablo dijo, el cual es Jesucristo, y nadie puede poner otro fundamento. Cuando Dios elige estos 12 apóstoles, ellos iban a poner esos fundamentos de la fe cristiana, siendo el fundamento Cristo, y entonces sobreedificando sobre la persona de Jesucristo. De ahí es que viene entonces la inspiración del Espíritu Santo, porque los hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Y todo el tiempo fue el Espíritu Santo que los usó para traer la revelación, el conocimiento de Dios. De ahí es que viene el Nuevo Testamento también, igual que el Viejo, donde es el manual bíblico de dirección para que la iglesia se dirigiera por esas enseñanzas. Naturalmente, en el primer momento que surge la iglesia, y ya luego de la muerte de Cristo y la muerte de los apóstoles, empezaron a venir unas falsas enseñanzas, y de ahí es que entonces la iglesia se reúnen y establecen el canon bíblico, las reglas, cuáles eran los libros que se estaban utilizando en la iglesia, o las cartas o los escritos que establecían las directrices y las enseñanzas que dieron los apóstoles. Y de ahí es que obtenemos lo que se conoce hoy en día como el Nuevo Testamento. Ahí vino la inspiración de Dios. Y es lo que dice Hebreo en el capítulo 1, que Dios habló muchas veces, de muchas maneras, un poquito aquí, otro poquito allá, a través de los padres, de los profetas, pero ahora habló en Cristo, ya lo habló todo. Ya Dios no tiene que hablar más nada referente a la salvación, que es en la persona de Jesucristo. Así que ya el canon bíblico está. Eso es bien importante entenderlo, porque estos apóstoles no se les llamaba un cuerpo de gobernantes, eran apóstoles. Amén. Y el cuerpo de gobernantes, ese título no aparece en el registro bíblico de este mover de estos apóstoles que surgieron en la iglesia primitiva. Otra cosa que debemos de entender acerca de los apóstoles es que no tenían sucesores. No tenían sucesores. No hay, nadie hoy en día tiene una comisión como apóstol. Eso eran esos 12. Y esos apóstoles están muy vigentes hoy en día porque sus enseñanzas son las enseñanzas que tiene la iglesia. No existen más apóstoles porque ya la Biblia está escrita, el canon bíblico está escrito. No hace falta ese ministerio porque sería entonces añadir a lo que ya Dios estableció, y ya la Biblia está clara en el contenido. Cuando nosotros buscamos en la iglesia, en el libro de los Hechos, que se muestra cómo empezó la iglesia, no hay registros bíblicos que hablen de un cuerpo de gobernantes. No existe. Por ejemplo, cuando ellos se reunieron en Jerusalén porque hubo un problema de una enseñanza, acudieron a Jerusalén porque el problema era de ese lugar. Eran judíos que salían de Jerusalén pretendiendo que los gentiles se judaizaran. Entonces tuvieron que ir a Jerusalén. Naturalmente, Jerusalén era la sede donde estaban los apóstoles. Pero cuando ellos fueron, ellos se reunieron con los apóstoles y con los ancianos, con líderes ya existentes dentro de la iglesia, que de ahí surge la figura de Jacobo, que era un líder dentro de la iglesia en sus comienzos. Y Jacobo no era un apóstol. Pero ya la iglesia estaba tomando forma de cómo era el liderato dentro de la iglesia. Pero ahí no había cuerpo de gobernantes. Se reunieron con los apóstoles y con los ancianos. Naturalmente, los testigos de Jehová son muy pocos que tienen una idea clara en cuanto a cómo funciona la parte central de esa organización.
No le entienden. No saben cómo se toman las decisiones. No saben por qué tanto cambio doctrinal. Y no saben ni entienden lo que está pasando en esas reuniones que hace el cuerpo de gobernantes. Ahora, cuando vamos a la Biblia, ya vemos que Pablo y Bernabé establecían ancianos en las diferentes iglesias que se iban levantando. La Biblia lo que habla es de ancianos, supervisores que son obispos y pastores. Y esos eran los que dirigían la iglesia. En ningún momento se habla de un cuerpo de gobernantes. Porque cuando ya los apóstoles dejaron de existir y existía la iglesia se componía de ancianos, que es pastores, que son supervisores, que son obispos, que es lo mismo, es el mismo término, gente que supervisa, que dirige, que pastorea las iglesias. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Timoteo, que Pablo habla, dice, si alguno anhela la supervisión o el obispado, o ser anciano, o pastor, buena obra desea. Está hablando de los que dirigen las iglesias. Y ya en este tiempo no había un cuerpo de gobernantes porque no existía el cuerpo de gobernantes. Y tampoco en los siglos posteriores a la fundación de la iglesia ya no estaban los apóstoles. Pero no había ningún cuerpo de gobernante que dirigiera la iglesia. En cierta manera la iglesia era una iglesia autónoma donde habían diferentes líderes en diferentes países y en diferentes iglesias dirigiendo la iglesia. ¿Bajo qué enseñanza? Los que tiene la Biblia, porque ya los apóstoles habían establecido cuáles eran las enseñanzas, las directrices de la iglesia. Por eso es que Timoteo dice, si alguno anhela ser supervisor, obispo o anciano o pastor, buena cosa desea. También Tito habla en el capítulo 1, versículos 5 y 6, de los ancianos, de los que supervisan las iglesias. Pedro en capítulo 5 del 1 al 4 habla también de los que pastorean y dirigen la iglesia. En Primera de Corintios vemos algo bien interesante en el libro de los Corintios, en el capítulo 12. Mire lo que dice el versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia. Fue Dios el que puso en la iglesia. Primeramente que apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Fíjense que esto es una iglesia con diferentes dones y ministerios, lo cual en la Watchtower y sus testigos no existe porque es una iglesia, o no sé si llamarla iglesia, es un grupo, una organización que no deja la obra del Espíritu realizarse porque estas 8 personas, que es un cuerpo de gobernantes, dominan totalmente la dirección de esa organización. A tal grado que no hay manera de que en ningún lugar donde se reúne la iglesia la obra del Espíritu pueda manifestar estos dones porque ellos lo han restringido totalmente. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el libro de instrucciones que Dios dejó, inspirado por el Espíritu Santo, los hombres de Dios que lo escribieron. Cada reunión es controlada totalmente por esos líderes. Se canta lo mismo, se lee lo mismo y se estudia lo mismo. Eso no es unidad, eso es unificación, eso es no es la unidad del Espíritu, es uniforme, más bien, uniforme. Y entonces es
un mover de hombre, controlado por el hombre, dirigido por el hombre y sostenido por el hombre. Pero no es la obra de Dios bajo la presencia del Espíritu en cada lugar que se reúne la iglesia. También en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 11, Dios estableció cómo iba a ser el ministerio dentro de la iglesia. Y en ningún momento se habla de un cuerpo de gobernantes. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, que fueron los que pusieron los fundamentos, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Noten que ahí no hay cuerpo de gobernantes, sino lo que la iglesia se estableció fue lo que el Espíritu estableció en los comienzos. Y ahí vemos que la iglesia se reúne y dentro de esos grupos se levantan hombres que Dios prepara a través de su Espíritu, que son pastores y también maestros o ancianos o supervisores o obispos, y también maestros que eduquen y enseñen y ayuden a la iglesia, aunque todos tienen la unción, todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen la unción para ser dirigidos y conocer lo que dice la Escritura, porque el libro de las Escrituras es un libro fácil, sencillo de entender. Pero esta jerarquía de estos 8 hombres, que es el cuerpo de gobernantes de esta organización, la Watchtower y sus testigos, es una jerarquía. El problema de la jerarquía es el mismo que tiene la Iglesia Católica, que ellos son los que determinan todas las enseñanzas, y si esa enseñanza es un error, toda la organización está en error. Y la Watchtower, esa es la realidad. La enseñanza la dan esos 8 hombres que son los que dirigen esa organización, y toda la organización cree eso, y todos están en error. Porque cuerpo de gobernante no existe. Es más, el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 14, habló de la liturgia, de cómo debe ser la liturgia cuando se reúne la iglesia. Y mire lo que dice en Primera de Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea otro por 2 o lo más 3 y por turno y uno intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si a alguno le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todo. Mire la dinámica de la iglesia. Eso es una iglesia, eso sí es una liturgia de una iglesia. No la monotonía y el dormimiento y la pereza que hay en las reuniones de la Watchtower y sus testigos. Cuerpo de gobernante no existe. Lo que existieran los apóstoles, y luego la iglesia, a través de la obra del Espíritu Santo, bajo estos mismos hombres de Dios, se otorgaron el ministerio de supervisar, o obispado, o anciano, o pastor. Y así es como surge la iglesia y se dirige la iglesia. Y naturalmente, bajo esa dinámica, la iglesia en el mundo se va desarrollando como un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que no es un uniforme, sino que es una unidad. Lamentablemente, el cuerpo de gobernante no es real, no es bíblico y no tiene la aceptación de Dios.
Otra cosa bien importante, y esto es un comentario personalmente mío, estuve tratando de buscar cuáles son los actuales, no sé si son esos, creo que son esos, pero viendo los antiguos, etcétera, noté que solamente hay un hombre de color. Todos los demás siempre fueron blancos. ¿Qué cosa? Que Dios no inspira a los hombres de color, solamente a los blancos. Y los demás no son inspirados por el Espíritu de Dios para ser del cuerpo de gobernante. Bueno, todo es una falacia, todo es un engaño. Y tengo que admitir que sus seguidores siempre están resistiendo al Espíritu Santo porque son incircuncisos de corazón y de oído y nunca entienden lo que Dios les quiere decir. Bendecidos, paz y gracia. Mira, si no te has unido a mi canal, si te gusta, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Estos mensajes te van a llegar para que puedas entender la verdad de lo que dice la Biblia y no de lo que dice la Atalaya y Despertar, que son dos revistas que las hacen unos escritores y que ellos después le dan el visto bueno. Bendecidos.